Buenas noches y bienvenidos a OVNIEVS. En el programa de hoy hablaremos de un fenómeno ovni que se ha dado en estos días, un fenómeno que no es de ahora, que ya no resulta ni siquiera extraño. Hablamos de los ovnis triangulares y cómo no, pues lo comentamos con Mauricio. Buenas noches, Mauricio. Hola, Roberto, buenas noches, como siempre. Feliz de estar aquí. Tenemos un caso muy interesante porque tenemos testigos de primera línea, de excelente calidad como testigos, me refiero, en cuanto a su formación, conocimientos y también muchísima tecnología. Un evento que se ha dado durante un periodo de tiempo largo, muy interesante. En Alemania siempre se han dado estos fenómenos de unas formas diferentes, más comunes de la época, tipo platillos, discos o de forma de campana, como era muy típico en aquella época, en los cuales siempre se argumentaba con la posibilidad de la tecnología avanzada, de su poderío militar, algo con lo que ya estamos familiarizados al respecto, a las demostraciones militares y sus respectivos vacilaciones y demostración de poder. Sin embargo, a día de hoy, sin ver esas avanzadas tecnologías con esas formas, pero sí con las mismas excusas de siempre, cuando algo no es posible de explicar, y con un añadido argumentario sobre la novedad que tenemos hoy en día, que es la de los drones, que parece algo muy socorrido. Sí, el tema además de los drones que se viene utilizando de un tiempo a esta parte, desafortunadamente no cuadra para todas las explicaciones. Es verdad que seguramente muchos de los avistamientos se han debido a ver drones o aparatos experimentales y pruebas, seguramente que sí, pero en este caso que vamos a hablar en concreto, pues el dron no cuadra, porque hablamos de unas maniobras que no hay dron que la resista, ¿no? Es algo como muy utilizado el tema del dron, y bueno, en este caso, por ejemplo, de Alemania, se habla de un prototipo basado en un Tesla con una tecnología antigravedad y que funciona con energía nuclear. Pues hora hasta 1800 kilómetros hora, con un descenso de 10.000 pies, que vienen a ser unos 3.000 metros aproximadamente, y descendió hasta 5.500 pies, unos 1.700 metros aproximadamente, en tan solo un segundo. Sí, esto se dice rápido, pero hasta el momento no hay ninguna nave oficial que conozcamos que haga algo semejante, ¿no? Son aceleraciones brutales, descensos brutales, las fuerzas G serían brutales para las naves que manejamos, que tenemos ahora en ese momento, y esto es algo que sencillamente nos es imposible de hacer en ese instante que sepamos, ¿no? Y siempre hemos dicho lo mismo, si tuviésemos ya esas naves, los ejércitos del mundo que no se han dedicado a otra cosa que a hacer la guerra durante décadas, pues ya las habrían sacado. Los secretos son secretos hasta el momento en que se prueban. Cuando se tienen, vamos, se sacan y se le ponen por delante a los enemigos contrarios para mostrarles lo que tenemos. Se ha hecho siempre y se seguirá haciendo siempre porque lo hemos hecho siempre. No vamos a guardar una tecnología de semejante poder para asustar a la gente y que escribamos libros sobre ovnis y hagamos tú y yo programas, ¿no? Eso no tiene sentido. Ahí por eso digo que no cuadra mucho esa explicación, no me parece muy sensato. Y decir que son aeronaves en experimentación, pues esas aeronaves en experimentación, si eso hubiera sido cierto, pues esto sucedió en el 90. Sí. Y hicieron lo que hicieron, fueron detectadas, reportadas y se hizo toda clase de seguimiento electrónico y visual. ¿Y dónde están esas naves? Porque ya habría habido más tiempo más que suficiente para haberlas probado, ¿no? ¿Dónde están? Sí, me imagino, aunque no dispongo de los datos, me imagino que en aquella época pues pasaría exactamente lo mismo, ¿no? Se hablaría de prototipos que estuvieran experimentando y tal. Y estamos hablando del año 1990, o sea, yo creo que por aquel entonces y por la coincidencia de que todavía estaba en activo la Unión Soviética y era todo muy de demostración de poder, pues habrían expuesto este tipo de objeto tanto antes como ahora, porque ahora, aunque desapareciera la Unión Soviética, sigue habiendo el ocultar algo así, porque si lo ocultas no lo expones. En este caso ha sido hallado en Alemania, lo cual, si ya está expuesto y ha sido grabado, sería incongruente pensar de que
como que les han pillado, ¿no? Me han pillado y entonces, estoy experimentando con esto, pero no lo voy a exponer, no tendría ningún sentido. Al igual que si... No cuadra. Además que piénsalo por un minuto, el objeto ha hecho una serie de maniobras increíbles, pero increíbles, o sea, un objeto de esa naturaleza, si fuese una máquina dedicada a la guerra, vamos, es que arrasaría con la aviación y con el ejército de cualquier lugar con maniobras de esa naturaleza, pero además es que tenía la capacidad de generar poderosas perturbaciones electromagnéticas que mencionaste tú, que dejaron en blanco a los radares de varios radares de la zona, o sea, que el poder que tiene es inmenso, o sea, como arma, vamos, yo creo que les haría la boca agua a estos señores de la guerra, porque sería formidable, ¿no? Yo creo que por suerte no la tenemos, porque ya lo habríamos usado, estoy seguro. Sí, efectivamente. Y luego, desde luego, pues hay varios casos que también se dan este tipo de objetos. Hay una cosa muy interesante que si recopilamos 5 casos con prototipos parecidos, el comportamiento nunca suele ser igual. Entonces eso ya es algo más complejo de analizar. O sea, es decir, si fuera algo hecho por la mano del hombre, evidentemente pues habría una similitud en esos comportamientos. Por ejemplo, es una cosa muy curiosa, y has planteado algo que, fíjate tú, que también sale aquí y salta a la palestra esta gran duda, ¿no? La eterna pregunta: ¿y si son extraterrestres, qué hacen aquí y por qué hacen esas cosas? Es una forma de demostrarle poder a los ejércitos del mundo y decirle: mira lo que soy capaz de hacer y tú no puedes hacer nada contra mí. Están haciendo maniobras de otro tipo por razones que no alcanzamos a entender, y ¿qué están haciendo allí? Están haciendo algún tipo de investigación, y lo que nos parece una maniobra pues que dificultaría cualquier investigación, para ellos no lo es. Las dudas son tremendas, porque lo cierto es que alguien que se presente en cielo europeo de países que tienen las armas que tienen capacidad nuclear, de países que han estado en guerras muy recientes y hacen ese tipo de cosas, a los que terminan enviándoles aviones de guerra, pues uno no sabe qué pensar, ¿no? ¿Es esto una provocación? ¿Es esto una demostración? Les da lo mismo porque están a lo suyo y les da igual, y apenas detectan la presencia de alguien se desaparecen en 3 segundos y les da lo mismo porque están en otras cosas? Es bien interesante y bien misterioso. Sigue habiendo esa duda, afortunadamente. He conversado con unas personas hace unos días que me preguntaban: si son, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué no se muestran? Es muy difícil de explicar, ¿no? No tenemos, yo por lo menos no tengo una explicación suficientemente amplia y clara para poder decir: oye, esto es una hipótesis viable. Es muy difícil de saber qué es lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Lo cierto es que, fíjate, no solo no es la primera vez que se ven, se han visto muchos. La oleada de Bélgica se vieron cientos de avistamientos. Los ciudadanos que llegaron a grabar hasta 400 horas de grabación, o sea, hubo miles de observadores. Hubo un avistamiento, por ejemplo, de uno muy grande con testigos muy buenos, que medía la bicoca de 200 metros de longitud. Eso también es algo muy importante a mencionar. Estamos hablando de algo enorme, 100 y pico de metros tiene el avión más grande. El Antonov tiene como, no me acuerdo cuánto, ahora lo busco, pero no le llega a un tamaño como 200 metros haciendo esas maniobras. O sea, es que es algo increíble. Sí, además, por ejemplo, un objeto de esa magnitud, hacer este tipo de descensos con ese tipo de aerodinámica, creo que sería muy fácil hacer la prueba, ¿no? De si, por ejemplo, con los materiales que empleamos nosotros para construir ese tipo de prototipos de naves, en el caso de que fuera una nave construida por nosotros, con esa magnitud, yo no sé hasta qué tipo podría aguantar ese tipo de aleaciones, podrían aguantar. O sea, es muy fácil, ¿no? Por absurdo que suena lo que voy a decir, lo voy a decir. Imaginaros un folio en blanco, una 4, y recortamos un trozo pequeñito de este folio, de la misma forma, y lo dejamos caer. Al ser de más pequeñas dimensiones,
es menor su deformación a la hora de caer. ¿De acuerdo? Si cogemos el folio entero y lo dejamos caer, vemos que se deforma por la misma presión que ejerce por el aire. Hablamos de estos prototipos de cientos de metros con un descenso de 10.000 pies a 3.000 metros a 5.500 pies, que son 1.700 metros en tan solo un segundo, y tengo serias dudas respecto a si los materiales que empleamos para este tipo de aleaciones pudieran llegar a soportar tal presión, porque es evidente que el piloto no lo aguantaría, pero... El piloto no lo aguanta, ya hemos visto los videos que hay, están colgados en YouTube, los videos oficiales de los pilotos entrenando en los aceleradores para trabajar las fuerzas G, llegan a 8 y pico de Gs y eso ya es el límite, 9 Gs, están por los límites se desmayan la mayoría, es supremamente difícil y sencillamente el cuerpo se destrozaría, y como dices tú, los materiales actuales pues difícilmente soportarían algo así, o sea, pero no sé si me atrevo, casi nunca digo cosas en términos absolutos, pero casi me atrevo a decir que sería imposible que materiales así, con los métodos actuales de volar las aeronaves, pues no lo resistiría, ¿no? Mira, estaba mirando el Antonov, el 225, que hasta una época era el más grande, no sé si existe alguno más, pero era el más grande, son 84 metros de largo. Y mirar cómo vuela el Antonov, si alguien quiere buscar un video de cómo vuela el Antonov, pues claro, es que es una ballena volando, es inmenso. ¿Y cómo vuela? Pues como vuela lento. Mirad cómo hace un giro, aunque tiene una potencia enorme en los motores y puede hacer ciertas maniobras, a pesar de su tamaño, parece enorme potencia que tiene, pero sigue siendo un animal enorme tratando de volar a través de la aerodinámica, y hace lo que puede hacer y no puede hacer más porque es que no podría, se destrozaría. Entonces, me parece a mí realmente casi imposible, por no decir totalmente imposible, ¿no? Y mira, con esto de esas explicaciones que dicen ellos, a ver, es que a lo mejor se confundió con los F-117 con los Stealth. Pues no, porque el Stealth no es capaz de hacer eso. Eso sí que ya, así de sencillo. Es más, se puede ver también en los videos. Sí. Hay muchos videos de maniobras fuertes e intensas de los F-117 y es que no le llega ni a los talones, lo que se ha visto en ese momento, ni a los talones. Por lo tanto, F-117 no pudo haber sido. Está más claro que el agua. Sí, es más en el caso, por ejemplo, de Bélgica, bueno, aparte de que el protocolo de conservación de su territorio aéreo había sido violado, por ejemplo, por este objeto, ¿no? Y claro, algo, sea un prototipo de donde sea, bloquear la recepción de un radar en un centro de control de operaciones militares, pues no creo ni que fuera fácil por aquel entonces, y menos aún ahora. Luego, por otra parte, este objeto tenía, pues eso, 200 metros. O sea, sí, y es que una cosa es que un Stealth sea un avión difícil de detectar. Dicen indetectable, la realidad es que no hay mecanismos para detectarlos, pero es muy difícil de detectar. Y otra cosa muy distinta es dejar un radar en blanco. Y otra cosa muy distinta es dejar varios radares de la zona en blanco. Porque eso requiere una cantidad de energía muy importante y tecnología muy elevada que yo sepa todavía no tenemos. Una cosa es ser indetectable o cuasi indetectable y otra cosa es que aquí no hay radar que me pille porque los bloqueo todos. Los dejo en blanco y no ven nada, los dejo ciegos. Eso es otra historia, ¿no? Sí, de hecho, de este libro del que hablamos hoy, de donde hemos recogido este caso de Bélgica, hay otros casos completamente interesantes que no solamente bloquean la recepción del radar en algunos casos, como hay otros casos que incluso la torre de control, todo queda bloqueado e incluso manipulado, y en algunas aeronaves que se encuentran en el cielo también consiguen manipular el cuadro de mandos. Sí, se ha desplazado al otro costado, tú lo ves, es que esto es increíble, y hay demasiadas de esas grabaciones reales, como para decir aquí no está pasando nada, ¿no? En la eterna historia. Sí, y además son grabaciones pues ya que tienen muchos años, son antiguas, tal, y al final un poco más de lo que se haya investigado ha sido pues digamos el informe que se redactara en aquel momento respecto a este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces pues al final la distorsión de lo que viene a ser desde el principio hasta el final a lo que ha llegado a nuestras manos hoy en día,
pues puede incluso alguna información ser escueta o incluso distorsionada, ¿no? Un poco suavizada, ¿no? Porque, por ejemplo, de un caso que tenemos que hablar un día, que es un caso de Irán, fue algo completamente espectacular y anómalo, ¿no? Y es que ahí ya hubo un enfrentamiento con ese tipo de aeronaves, ¿de acuerdo? A esas aeronaves se les disparaban misiles y fueron incapaces de alcanzarlo, porque es como si lo absorbiera con un campo magnético esa misma nave, unos cuantos misiles de, si no recuerdo mal, de 4 o 5 cazas que había del ejército iraní. Sin embargo, estos casos me parece haber quedado en el aire, y yo creo que son de una suma relevancia, ¿no? Para pues para volver a hablar de ellos, lógicamente, y vamos, y es algo que a mí me gustaría proponer porque este libro, el contenido de sus casos son investigados por gente muy profesional, ¿vale? Sin ningún tipo de, digamos, de retención en ese sentido, y la relevancia es espectacular en algunos casos. Y además creo que es algo que sirve de mucho, dado que hay muchos casos comparables, tal y como hemos hecho hoy, de comparar este caso de Bélgica con Alemania, porque parece que tuviera relación en casos antiguos con los que tienen ahora, a pesar de que el comportamiento fuera diferente y etcétera, pero siempre hay algo en los que se puede comparar y estudiar sobre ello, porque son casos muy interesantes. Y es que mira tú que son más interesantes cuanto más investigación y preponderancia se le dan a los casos, ¿no? Este caso específico de la oleada de Bélgica, el primero, pues el general de división, un señor llamado Wilfred de Brouwer, que lo llevó a la conferencia de Washington en el 2007 como un caso muy importante de análisis de invasión del espacio aéreo y de querer mostrar, pues, un comportamiento que no se conocía de ninguna aeronave y lo que ello podía significar de cara a la seguridad de la OTAN, ¿no? O sea, que son temas gordos, porque son temas muy importantes. En un mundo en constante guerra, pues estos son alarmas que saltan a toda hora. Cuando estos casos se llevan a conferencias de ese estilo, cuando se tratan a alto nivel y cuando han quedado bien documentados por diferentes personas, muchos de ellos con una alta capacidad técnica, pues se hacen muy interesantes. Comentábamos tú y yo, que ello no significa que los avistamientos por personas distintas de la calle, como tú y yo y cualquier otra persona, no sean igualmente válidos, muchísimo menos, no le quita validez, pero evidentemente lo que sí les hacen es proporcionar muchísimos más elementos, más técnicos, más sofisticados, más interesantes de cara a los efectos que podría tener, o digamos el riesgo de ver en el espacio aéreo de la OTAN, pues varias aeronaves haciendo estas cosas. Esto hace que estos casos, sobre todo para las personas escépticas, por lo menos les hagan pensar, oye, hay un fenómeno allí afuera, hay un fenómeno desconocido, como siempre tú y yo nunca decimos, oye, estos son 100% extraterrestres, nunca lo hacemos porque no tenemos las pruebas y no podemos hacerlo, sería irresponsable, pero sí podemos decir que hay un fenómeno que se viene dando desde hace mucho tiempo, con casos que son muy buenos, porque siempre tratamos de dejar de lado esos casos sórdidos, con esas explicaciones y esos casos que seguramente siempre habrá personas detrás con otros intereses turbios y oscuros que no nos interesan, de ovnis triangulares, ¿no? Muy interesantes de ver, y sí muy interesante continuar analizando el contenido del libro, porque tiene otros tantos muy buenos que valen la pena dentro de esa miríada de avistamientos que hay, que como decía, pues yo personalmente considero que hay algunos que o bien sean producto de la imaginación o sean producto pues de una interpretación inadecuada de lo que se está viendo, o sean producto de personas malintencionadas que por diversas razones, desde hacer dinero o ganar publicidad o lo que sea, lo hacen, o hasta posibles desinformadores. ¿Por qué no? Porque no hay nada mejor que ridiculizar algo que es verdad para hacerlo parecer que no lo es, también podría ser, o la suma de todo ello hace que muchos casos, pues no valga la pena explorarlos demasiados, porque cabe la alta posibilidad de que no sean serios, digamos. Pero los que estamos hablando y los que intentamos traer siempre aquí,
pues tienen esa otra connotación, ¿no? De ser muchísimo más serios, más relevantes, más estudiados, con muchísimos más elementos, porque además no es lo mismo digamos, aviadores profesionales entrenados en la guerra te digan, oye, mira lo que está viendo el radar. Sí. Sí, porque... y que el radar de tierra diga, oye, mira lo que estoy viendo, que es verdad que los radares fallan, porque los radares fallan, lo sabemos, y siguen fallando. Sí. Pero es que durante muchas horas y de diversos lugares se ve lo mismo, hay algo muy extraño. Sí. ¿No? Totalmente de acuerdo. Y bueno, y no solamente eso, sino que, por ejemplo, en este caso, la conclusión, ¿vale?, de este caso, que hablamos de Bélgica, es que objetos que, obedeciendo a la apreciación de las autoridades militares belgas, al parecer tienen un comportamiento inteligente. Es completamente inquietante que en aquella época pues alguien cogiera, hiciera este informe con esta conclusión y poco tiempo después terminara en las manos de las personas. Es decir, no se rebatió este tipo de caso porque no había manera humana de hacerlo, porque realmente cuando está aquí cuando se menciona la palabra inteligente, ya se está dando a entender que aquí hay algo que se nos sale de las manos. Desde mi punto de vista, yo entiendo que un militar que hace un reporte y que quiere cuidar su carrera, porque yo sé que muchos lo hacen, hay muchos testigos militares que han dicho, oye, yo he dicho lo que he dicho de la forma en como lo he dicho porque tengo que cuidar mi carrera, porque si no, ¿dónde voy a terminar? Pues evidentemente cuando un militar que quiere cuidar su carrera, pues quiere sacar a la palestra, a la luz, un caso como esto, pues utiliza ese tipo de terminología, ¿no? Oye, eso tiene un comportamiento inteligente, que es una forma eufemística de decir, pues esto... Que no tengo ni idea de lo que era. Sí, que es un objeto volador no identificado real que está haciendo locuras, verdaderas locuras, o sea, cosas increíbles, quiero decir. Entonces, por eso es que estos casos son muy, muy, muy interesantes por los reportes, por la gente involucrada, por el tipo de tecnología involucrada, por los fenómenos que se dieron, por las altísimas velocidades, las increíbles maniobras, por la inteligencia de sus movimientos, aun cuando sigamos sin saber qué demonios se están haciendo, que es una pregunta interesantísima, ¿no? ¿Qué demonios se están haciendo? De hecho, cuando alguien decía alguna vez burlándose del fenómeno OVNI, oye, qué curioso que esto siempre se le presentan, abro comillas, a los paletos de pueblo y a personas que no tienen ni idea de nada, y esa es la forma en que los extraterrestres se comunican con nosotros. Sí. Alguien decía eso burlándose, ¿no? Del fenómeno OVNI, cierra comillas. Bueno, de hecho, por ejemplo, en estos casos estos casos nuestros de los archivos del Ejército del Aire, pues bueno, la argumentación de cuando había algún avistamiento, si había población civil, pues se hacía un inciso hacia su nivel educativo, hacia sus estudios, o hacia su comportamiento o hacia su ubicación, o sea, porque parecía que depende de dónde vivieras, si vivías en el campo, si eras granjero y etcétera, podrías tener una percepción completamente diferente a una persona de ciudad, ¿no? O sea, que era ya sabes que también que andamos con esos casos dando los que están completos y en los que se puede sacar a deducir algo, ¿de acuerdo? Y bueno, o cuando era por algún piloto, era tan fácil como poner un piloto joven no experimentado. Bueno, no experimentado, o con tan solo 40 horas de vuelo, o cosas así, ¿no? Entonces, al final, yo creo que todo esto se aplica a eso, pues, simplemente por campañas de desprestigio, de perder la credibilidad sobre un caso, ¿no? Y por aquel entonces, pues, para evitar que la población pensaran que estábamos siendo invadidos por el enemigo y cosas de estas, porque al final este tipo de cosas pasan, ¿no? Igual que pasa en Estados Unidos, pasaría en los años 90 respecto a esa psicosis que había respecto a los soviéticos, de que parecía que estaban todos los días intentándoles invadir o algo por el estilo, ¿no? Y yo creo que ahí pues puede que hubieran más de un caso en el que se quedó en el aire con el hecho de han sido los soviéticos, han sido el enemigo o han sido tal, definan modos como ellos lo definieran, y creo que en más de un caso se quedó en el aire
haciendo creer a la población pues de que era el enemigo el que estaba mandando esos prototipos de naves, ¿no? Sí. Y se vuelven explicaciones que en algunas ocasiones podrían tener sentido, pero en otras son casi rocambolescas y un poco ridículas, ¿no? Cuando le damos una explicación de globo sonda a algo que muchísima gente ha visto tener un comportamiento que de globo sonda no tiene nada de nada, pues es un poco rocambolesco y es como una tontería. Y es cuando uno no sabe qué pensar. Uno sabe qué pensar si o los pilló fuera de base y dijeron lo primero que se les ocurrió, o lo dicen justamente para crear mayor polémica y que la gente se vaya acostumbrando a que hay algo raro y que sepan que lo queremos negar. No sé si piensan algo así, o cuál es, digamos, la óptica con lo cual lo manejan, pero algunos de esos avistamientos, cuando dan la explicación de globo sonda o aeronave de prototipo, es como si nos dijeran idiotas en la cara, ¿no? Que, oye, es verdad que es verdad, y es que es verdad que los sentidos se engañan mucho, eso lo sé yo, porque sí, he visto diferentes experimentos y muchas cosas de cómo nos engañan los sentidos, no me cabe la menor duda, pero también es verdad que en avistamientos con tiempo suficiente, con distintas personas, con tecnología, con personas cualificadas, que hay un consenso sobre algo que se está moviendo de una manera increíble y fascinante, pues, esas explicaciones no cuadran, es que no, como que por ningún lado pueden cuadrar, me parece a mí, ¿no? Yo desde casa, que tengo vistas, digamos, al aeropuerto, aunque pilla lejos, está lejano, pero se ven pasar los aviones. Y es increíble lo que cambia la percepción dependiendo de la climatología que haya en ese momento. Vale, porque cojo con una webcam, conecto a mi pequeño telescopio, pero potente, ¿no? O sea, tiene alcance como para ir hasta ahí, para llegar hasta ahí. Y entonces te das cuenta, a la hora de que grabas o sacas una imagen o lo que sea, te das cuenta de lo que puede variar eso, ¿vale? Sí. O sea, es decir, en un día despejado, pues ve perfectamente lo que es. El problema es cuando, por ejemplo, en verano hay calima. Ese enfoque de esas luces con ese ambiente tan de cierta densidad de ese polvo que genera la calima, la percepción es completamente diferente. O sea, e incluso puede llegar a variar en el tiempo en el que tú estás observando ese objeto y te da la sensación de que se está moviendo de una manera completamente diferente, ¿vale? Es como si se quedara la luz en las partículas de la calima y entonces no aprecias ese parpadeo que suelen tener las alas de los aviones, por ejemplo. Eso sería uno, pero es que cuando está nublado o cuando hace niebla o tal, pues ahí ya cambia también, es completamente diferente a cuando tiene la calima. Ves de pronto como una luz extensa, circular, que te da sensación por la lejanía en la que estoy, que está completamente parada en el cielo, ¿no? O sea, por eso hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas y siempre tener muy en cuenta la meteorología. Sí. La has dado muy bien porque me acabo de acordar de un video que lástima, no me acuerdo cómo está, pero si alguien surfea o se sumerge en la web, en YouTube es un video de alguien que está tomando un avión que viene de lejos, lo enfoca malamente y como queda malamente enfocado porque está de lejos, pues tiene toda la apariencia de un ovni típico, pero toda la apariencia y durante varios segundos, esto es un ovni, y en el momento en que logra el enfoque adecuado es un avión. Y la diferencia es radical entre una y otra, pero radical. Entonces, evidentemente, como lo has mencionado muy bien, todos los aspectos climatológicos, meteorológicos, de hecho, la capacidad de visión de las personas, que no es igual para todas las personas. El enfoque de la cámara. Claro, el conocimiento de las aeronaves, el estado emocional de la persona, todo ello influye sin lugar a duda y por eso, claro, hay muchos casos que hay que tener mucho cuidado porque nos podemos equivocar todos fácilmente. Exacto. Pero es que hay estos otros que, oye,
me cuesta mucho más pensar que aquí se equivocó todo Cristo y la tecnología. Exacto. Y todos los radares y los aviones y los generales y todo el mundo se equivocó durante 6 horas. Uy. Sí, ahí desde luego has dado en el clavo, ¿no? O sea, la percepción de la persona que esté en ese momento, en ese lugar, ¿no? Yo no soy de las personas que hayan visto nunca nada, ¿vale? Eso no quiere decir que no crea en la posibilidad, porque siempre creo en una posibilidad. Son muchas noches las que he salido con mi telescopio, con mi cámara y etcétera. Y aunque yo voy con la idea de que me gustaría poder sacar una imagen de este tipo de objetos, pues nunca lo he conseguido. Pero eso no quiere decir que tenga que descartarlo. Sin embargo, yo voy con ya un poco con los planes hechos de no generarme autoconfusión a mí mismo. Y entonces intento recabar los datos. Yo voy con una aplicación en la que me indica los satélites, bueno, tú la viste, que te la enseñé, y otra aplicación de las... O sea, hay que contrastar antes de sacar una imagen y publicarla así, porque al final lo que terminamos haciendo es distribuir un montón de imágenes que no son veraces, ¿no? Y esto pasa mucho. Por ejemplo, tal como estábamos hablando antes, poniendo otra vez el ejemplo de cuando visualizo un avión a lo lejos del aeropuerto, hay una manera muy fácil de que ese avión parezca un ovni incluso en un día despejado, en una noche despejada. Simplemente tengo que modificar el enfoque de mi telescopio con el de mi cámara, y la luz de ese avión pierde la forma y se convierte como en una burbuja de luz. Sí. Lo mismo pasa con las estrellas. Todo punto de luz, si no está bien enfocado, te va a generar eso, ¿vale? Una distorsión visual. Entonces hay que tener muy en cuenta, cuando se haya un objeto de estos, sacar muchísimas fotografías en diferentes posiciones de tu cámara, porque al final te vas a llevar al autoengaño. Y es muy importante a día de hoy, pues para poder verificar este tipo de fenómeno de una manera seria, lejano, ¿no? Que se podía ver, ¿no? Y tú veías que se movía, pero no era mi percepción. O sea, y éramos 2 personas. O sea, que imagínate cuando se juntan para no sé, ¿cómo lo llaman las noches estas que se juntaban varias personas, ¿no? Para una visualización de ovnis, ¿no? Dicho malmente. Tú lo has dicho, hay que tener mucho cuidado con las ganas de querer ver. Exacto. Tener mucho cuidado, porque entonces modificamos nuestra actitud y nuestra percepción y generamos cosas que realmente no existen por las ganas de querer ver. Todos queremos ver y me encantaría. Yo vi uno, acordaros que yo hicimos el primer programa que hice contigo, pues fue sobre un objeto volador que yo presencié, y es el único que he visto. Y me encantaría ver otro, pero evidentemente cuando yo veo algo que parece extraño, de hecho el otro día, hace no mucho tiempo, vi un objeto flotando aquí en San Sebastián de los Reyes, y uy, ¿qué es esto tan raro? ¿Qué es tan raro? Te quedas mirándolo, observando tranquilamente y te das cuenta que es un globito que se lo ha soltado algún niño y que lo está llevando el viento y lo logras apreciar. Durante unos breves segundos parece algo extraño, pero si lo miras con tranquilidad y detenimiento, observando sin querer ver lo que no es, sino observando para ver qué es, pues logras detectar. Entonces siempre mucha calma, mucha tranquilidad, y como hoy en día hay tantas cámaras a disposición de las personas, pues hay que usarlas. Y muchas maneras de hacer estas cosas, porque como has dicho tú, por ejemplo, un globo de helio, que son un aspecto metálicos algunos, pues llegas por la noche, una noche oscura, que no haya luna, que no haya nada, sueltas el globito, das con el puntero del láser, sacas una imagen estupenda, ¿no? O sea, súper creíble, o sea, maravillosa. O sea, un día deberíamos de hacer la prueba solamente para grabar un vídeo, para ver cuál es el efecto que daría, no como experimento psicosocial, lógicamente, explicando lo que es y el contraste que daría, y a lo mejor, pues nunca se sabe, a lo mejor llega alguien de los que nos escucha o los que nos ven
y dice, pues yo he visto algo parecido y puede ser contrastable con este experimento vuestro, ¿no? Porque al final esto también hay que experimentar mucho, ¿no? No es solamente documentos, porque al final termina siendo aburrido. Pero cuando llega el buen tiempo, hay que procesar mucho la cabeza para experimentar, porque experimentar también es bonito, ¿verdad, Mauricio? Sí, mucho. Y hay que salir. Yo siempre he dicho que hay que salir, porque desde el asiento, desde el sillón, no siempre funcionan las cosas. Hay que salir y experimentar, además, porque también esa experimentación te demuestra cuán fácilmente te puedes equivocar, cuán fácilmente puedes tener una percepción que no es la adecuada, y eso te ayuda. Eso es parte de crear conocimiento para en el momento en que veas algo, decir, oye, a ver, ¿cómo es esto, no? Exacto. Entonces, bueno, pues vamos, lo de hacer experimentos, si el verano acompaña, creo que vamos a poder hacer alguno que otro, porque además yo ya tengo ganas de salir. Sí. Yo ya voy teniendo ganas de salir. Entonces, bueno, pues ya la verdad es que poco más de programa. Yo creo que más o menos ya con estos 45 minutos la gente se puede conformar y nosotros pues también de que nos escuchen, lógicamente. Y bueno, yo creo que deberíamos empezar a retomar en algunos programas de vez en cuando este tipo de casos, pues de este maravilloso libro que fue con uno de los primeros que me leí, ¿vale? Quise que fue fuera algo serio y alguien me lo recomendó y la verdad que es impresionante. Los casos que hay son impresionantes y la verdad que es un libro que te ponen un caso y si lo descartan, pero además con pruebas, ¿no? O con posibilidades de lo que podía haber sido y con investigación científica, ¿vale? Y muy profesional, o sea que es algo que recomiendo. Y es algo que también hablaremos de ello y de otros casos que veamos que pueden ser interesantes o comparables con algo, porque es que cada vez hay más casos y no sé, parece que el tema de las oleadas no mainan con los años, todo lo contrario, ahora hay más, lo único que hay que descartar más por lo que hablábamos antes, ¿no? Por el tema de la manipulación. Sí. Pues sí, estar encantado de seguir haciendo este tipo de programas y sobre todo mirar los casos que tienen relevancia, que pueden ser un poco más serios. Y como siempre decimos, estamos muy atentos a los comentarios, a las observaciones, a quien quiera compartir información y animamos siempre a la gente a que hay que mirar hacia el cielo porque nunca se sabe qué puede aparecer por ahí. Exacto. Hay que mirar al cielo, que cada vez miramos menos y miramos un poco más abajo hacia el teléfono y eso no lo es todo en este mundo, ¿no? O sea, nos perdemos cosas muy bonitas cuando estamos completamente abducidos, ¿no? Sí. Eso es una verdadera abducción. Estamos, ya has opinado muy bien. Estamos involucionando. Cuando hubo la primera evolución que alzamos nuestras cabezas hacia el cielo y ahora parece que estamos involucionando y estamos agachando la cabeza y eso no es bueno, porque agachar la cabeza y creerte todo lo que te dice ese pequeño aparato que puede ser muy útil, igual que internet, lógicamente, porque claro, o sea, tiene su lado bueno. Por ejemplo, da muchas facilidades pues para esto que hacemos, por ejemplo, a la hora de encontrar documentos es mucho más fácil,
pero por supuesto hay que contrastarlo o intentar contrastarlo. Cuando algo no se puede contrastar, es mejor intentar sacar toda la información posible y compartirla, porque para eso también hacemos este programa, para que la gente nos escriba, para que la gente comparta con nosotros sus conocimientos y para que nos ayude a crecer como programa y además ayudarnos a recabar toda la información posible sobre este tipo de fenómenos y sobre las posibilidades que puedan tener de su existencia. De modo que despedimos el programa, Mauricio, y bueno, y espero que les guste a la gente que nos escucha y que nos escriban con sus casos o con sus peticiones, y siempre dentro del respeto y la responsabilidad que una cosa como esta conlleva. De modo que buenas noches. Realmente me despido también. Muchas gracias, Roberto, y encantado de seguir haciendo estos programas. Hasta luego. Hasta luego.